Llegó el momento de construir, ampliar y remodelar. Es tiempo de Construct Radio Panamá, un programa educativo que le dará consejos para realizar su proyecto de forma fácil y presentado por los expertos. Construct Radio Panamá, un programa para construir mejor. Ya queda con ustedes el ingeniero Javier Figueroa Barbero. Bienvenidos. Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva edición de su programa de todos los sábados, Construct Radio Panamá, el espacio donde exploraremos hoy las fuerzas que mueven y elevan y transforman la industria de la construcción en Panamá y en toda la región. Estamos en vivo por los 94.5 FM en Ciudad de Panamá, 104.3 para provincias centrales y los 94.7 para FM en Colón. Hoy, como cada sábado, los acompaña su servidor, el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero. Una tarde lluviosa aquí en Ciudad de Panamá. Por lo tanto, abordaremos un tema fundamental para la productividad y la seguridad en las obras de gran escala: la mecánica y la operación de equipo pesado o equipo amarillo. Son estas máquinas titánicas como la excavadora, el cargador frontal, la retroexcavadora, la motoniveladora, las grúas, el tractor. No solo mueven tierra, mueven progreso, desarrollo y transformación urbana y rural. Pero más allá de la potencia, el verdadero reto está en mantenerlas operativas, eficientes y seguras. Y eso nos lleva a hablar de mecánica especializada, del mantenimiento preventivo, de las nuevas tecnologías que transforman el diagnóstico y la formación técnica en este sector de la industria. Para ello nos acompaña el invitado de lujo, el ingeniero Oliver Araúz, especialista en mecánica de equipo pesado, con amplia trayectoria en el campo, diagnóstico y formación de personal. Oliver, bienvenido a Construct Radio. Es un placer tenerte con nosotros para compartir tu experiencia y con todos nuestros radioescuchas que día a día operan, mantienen y toman decisiones acerca de equipos pesados claves en la industria. Bienvenido, Oliver. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí y compartir mi experiencia con tus radioescuchas. Para mí también es un gusto tenerte aquí en cabina, en la cabina de Radio Panamá. Así que, sin más, manos a la obra, comencemos por lo esencial. Oliver, para empezar, ¿qué entendemos como equipo pesado, equipo amarillo, y de dónde proviene ese término? Bueno, es un término que se usa por costumbre, básicamente por el color del equipo que se utiliza para que sea vistoso. Es por temas de seguridad también, para que sea fácilmente distinguible en las obras de construcción y en las obras de todo tipo. Y a través del tiempo, eso ha sido el color fundamental. De hecho, hay algo muy curioso. Sí. Ese color se conoce como amarillo Caterpillar, digamos, en la industria. Y cuando uno quiere usarlo en la industria, no tiene Pantone, no tiene un código RAL. Uno dice amarillo Caterpillar y es un amarillo y es una combinación de colores específicos. Ok, perfecto. ¿Cuáles serían estas principales categorías de maquinaria pesada que se usan hoy en día en nuestra industria de la construcción? Bueno, básicamente las categorías son si se usan para excavar, si se usan para empujar material, si se usan para cargar material. Son básicamente las divisiones. O sea, cuando vas a cargar material, tú utilizas cargadores frontales, utilizas camiones mineros, y dentro de la gama de los camiones mineros hay una gran variedad. Más, digamos, más fantástico de todo es el Liebherr. Correcto. El famoso Liebherr T284, que aquí en Panamá la mina lo usó y tenía varias unidades. Creo que era la unidad de negocios en América que tenía más de estos equipos en uso. Para, por ejemplo, si vamos a conformar terreno, estamos hablando de motoniveladoras, pueden ser bulldozers también. Los bulldozers, bajo ciertas limitaciones, pueden perfilar el terreno, pero ya las motoniveladoras se usan para hacer acabado final. Y bueno, básicamente dentro de los equipos también para conformar la tierra tenemos lo que son las
conocidas comúnmente como aplanadoras, rolas. Sí, ahí es importante que sepan que, bueno, comúnmente nosotros tenemos nombres usuales que conocemos los equipos, pero no son los nombres correctos. Por ejemplo, a ver. Las excavadoras le dicen pala, pero Ajá. no es el nombre correcto, es excavadora. Las motoniveladoras también tienen nombres, digamos, comunes como niveladoras, pero el nombre correcto es motoniveladora. O cuchilla, si más Cuchilla no también, también lo he correctamente. escuchado por ahí, cuchilla. ¿Ah? Bueno, ¿y qué criterios se toman en cuenta para la selección de ya sea una excavadora, un tractor bulldozer, una retroexcavadora para una obra específica? Bueno, primero que nada, el alcance y la magnitud de la obra. Tú puedes encontrar una retroexcavadora en una ferretería, puedes encontrar una retroexcavadora para hacer movimiento de material internamente. Puedes encontrar una retroexcavadora, pero cuando hablas de trabajos pesados de minería, estamos hablando de equipos diferentes. Y dentro de esa gama, por ejemplo, si requieres hacer movimiento de tierra en una extensión, tienes que saber cuál es la conformación del terreno, si el terreno es suave o es duro. Por ejemplo, si el terreno es muy suave, probablemente vas a tener que usar equipos que tengan orugas, ¿verdad? Ajá. Orugas. Si el equipo es muy duro, pudiese ser que uses orugas, pero con unas zapatas de caucho, por ejemplo. Correcto. Entonces, si lo que quieres es empujar solo material, vas dentro de la gama del equipo que empuja material, que es el bulldozer, puedes encontrarte con 3 tipos diferentes de cuchillas frontales. Sí. Cuchillas tipo S, tipo U o combinación SU. Porque si solamente quieres puro empuje, las tipo S son las de puro empuje. Solamente vas a, como lo dice la palabra, empujar material de un lugar a otro. Si tienes que cargar material, hay una que es un poquito más como un cucharón y entonces puedes cargar un tipo de material. O sea, depende de lo que quieras hacer. Si lo que quieres es cargar material, un bulldozer no te sirve, necesitas un cargador frontal. Ese cargador frontal es un equipo que viene con neumáticos, por ejemplo, y hay diferentes tamaños. Entonces, ese equipo te puede mover material desde una zona hasta depositarlo en un vehículo como un camión minero, por ejemplo, o un camión normal. Entonces, si vas a utilizar una excavación, si vas a hacer una excavación a nivel, no a nivel de mina, una excavadora Sí, te para puede funcionar. un proyecto de Una excavadora, una retroexcavadora te puede funcionar porque es el equipo más flexible que hay en la industria de ese tipo, porque tiene un cargador por un lado y tiene un excavador por otro, ¿verdad? Y puede hacer las labores de excavación, puede hacer las labores de transporte también. Entonces, depende de la magnitud del trabajo. Si en la mina se requiere cargar mucho material, requieres estos camiones Liber enormes para poder cargar en un solo movimiento más de 300 toneladas de material, por ejemplo. O sea, depende del nivel de tu proyecto, de tu operación. Oye, Oliver, bueno, ya que estamos hablando de minas y todo esto, ¿cómo ha evolucionado la tecnología de los equipos en estos últimos años, a tu opinión? Bueno, he estado viendo bastante de cerca el tema de la evolución tecnológica en términos generales, los equipos pesados. Electrónico. Sí, hay mucho. Se Se estima que al 2030 más del 80% de las minas estén utilizando inteligencia artificial para básicamente aumentar la producción, mejorar la seguridad de las personas, disminuir los costos, también disminuir el impacto ambiental. Inteligencia artificial, Internet de las cosas es lo principal que se está utilizando. Se está utilizando impresión 3D para replicar parte de piezas de equipos que son difíciles de conseguir, ya las pueden fabricar en campo para hacer reparaciones rápidas. Se está utilizando una herramienta que se llama gemelos digitales. Los gemelos digitales es la representación electrónica, digámoslo así, digital de tu industria, en este caso es una mina, pero no solo una representación digital en 3 dimensiones perfecta, sino también con características físicas, midiendo sensores de campo, lo cual determinaría condiciones reales de operación de tu industria o de tu mina. Entonces, todo esto, como te comento, se estima que para el 2030 más del 80% de las minas hayan evolucionado a esto, porque esto ya está comprobado, esto redunda en disminución de costos, mejoras en la seguridad. Imagínate un operador de un equipo
que tiene un traje que está siendo monitoreado sus signos vitales todo el tiempo. Se puede saber cuando esta persona está sufriendo algún tipo de percance a nivel físico, se le está aumentando la presión, el ritmo cardíaco, y se pueden tomar decisiones rápidas en cuanto a la salud y seguridad. Si hay un accidente y la persona sigue siendo monitoreada, se puede determinar rápido si la persona está en una condición que requiere una atención mucho más urgente. Por ejemplo, los equipos hoy en día tienen sensores en todo su alrededor, tienen más de una computadora por sistema. O sea, autodiagnóstico también tiene. Autodiagnóstico, claro. Por ejemplo, la Caterpillar tiene un sistema que se llama CatLink, en el cual está monitoreando todo el sistema del equipo. Sube a una nube y hay un centro de datos que maneja esta información. Claro, esto tiene una mensualidad que hay que pagar, evidentemente, pero en línea se puede determinar el estado del equipo. ¿Y cómo lo maneja el operador? ¿A qué temperatura está operando? Correctamente. Las revoluciones del motor. Todos los datos del motor, todos los datos de la máquina, la presión de operación. Las horas de uso. En los sistemas hidráulicos de los equipos pesados, la presión de operación es sumamente importante. Una operación suave del operador garantiza la vida del sistema hidráulico. El sistema hidráulico no puede vivir con picos de presión. Estos picos de presión deterioran y pueden destruir el equipo. Entonces, esta es la forma en que el operador opera la máquina, valga la redundancia, influye en la vida útil del equipo, y todo esto se puede rastrear a través de los datos que se recopilan de la máquina. Ok, y hablando de este tema, bueno, ya que estás hablando del operador, ¿cuáles son los sistemas más críticos que requieren más atención? Ya entrando un poquito más en mecánica, ya sea el motor, la hidráulica, la transmisión, ¿o es un conjunto de todo? Bueno, básicamente ahí casi que a la par está motor, sistema hidráulico y sistema de transmisión. Son sistemas medulares, la columna vertebral del equipo pesado. Yo creo que en el fondo se debe asegurar confiabilidad, ¿no? Porque son equipos que van a estar 8, 10, 12 horas encendidos. No, sin duda alguna. Y esto es, vaya, mira, el tema del mantenimiento siempre lo digo, y que todavía lo veo en Panamá, que mantenimiento se ve como un centro de gastos. Sí. Y no se ve como una inversión. Entonces eso retrasa el desarrollo del mantenimiento. Las industrias o tienen personal capacitado y no tienen herramientas, o tienen herramientas y no tienen personal capacitado, pero nunca se logra concretar como los eslabones de la cadena para poder que los equipos puedan tener una medición de confiabilidad, de disponibilidad. Entonces, es una, digamos, todavía, digamos, un aspecto que Panamá pues tiene que evolucionar. Debemos trabajar. Hay que evolucionar. Y definitivamente yo recuerdo que hay una falencia hasta de esa asignatura a nivel universitario. Yo recuerdo que en mi tiempo de estudiante de la facultad, no recuerdo que se nos daba la cátedra de mantenimiento. ¿Ah? No sé si tú recuerdas algo. No nos dieron eso. Ahora bien, yo sé que la Universidad Tecnológica ha incorporado una ingeniería de mantenimiento. Yo personalmente tomé una maestría de mantenimiento de planta en la Facultad de Mecánica. Correcto. En ese momento podía seleccionar si quería una tendencia de energía, una tendencia de mantenimiento y otra que no recuerdo. Yo seleccioné mantenimiento porque ya vengo desde 2003 trabajando en mantenimiento y he tratado de especializarme en esa área. Hablando de mantenimiento, ¿cuál sería la diferencia entre el mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo en una maquinaria pesada? Mira, esa es una excelente pregunta porque es lo mismo que en cualquier industria. Sí. El mantenimiento preventivo es lo que dice el fabricante, es la experiencia de tus especialistas de mayor edad. Tú haces una compilación de cuáles son las frecuencias, las actividades que tienes que desarrollar en esas frecuencias, estableces eso como un plan y lo comienzas a ejecutar. Obviamente de ahí vienen los repuestos que tienes que tener disponibles para poder ejecutar la actividad y los insumos y los consumibles. Tú comienzas a ejecutar esa actividad. La diferencia con respecto al mantenimiento predictivo, básicamente, si lo ves desde el punto de vista de costos, digámoslo así, vamos correctivo, preventivo, predictivo. El mantenimiento correctivo es un mantenimiento barato de comenzar a usar. No, pero es barato de comenzar a usar. O sea, es una filosofía de mantenimiento. Ajá. Vamos a dejarlo claro. Hay empresas, no las conozco, nunca las he visto, pero la teoría lo dice así,
Hay empresas que dicen, mi filosofía de mantenimiento es predictivo. ¿Eso qué quiere decir? Yo lo corro hasta la falla. Yo uso el equipo hasta la falla. Y dentro de los equipos pesados, hay empresas que lo hacen teóricamente. Compras un equipo nuevo y tú dices, yo no voy a invertir un solo centavo en mantenerlo, ni lo voy a reparar. Yo lo voy a utilizar hasta que falle. Y cuando falla, ¿verdad? Mi operación ha completado de tal forma que yo me puedo refinanciar un equipo nuevo. Entonces, ese equipo yo lo vendo. ¿Verdad? Esa es una filosofía. En la industria pudiera aplicarse lo mismo. Pero digamos que esa es una filosofía que es barata de implementar, pero cara de mantener en el tiempo. Entonces viene la segunda, la evolución, digamos, del mantenimiento, la pirámide del mantenimiento. La segunda es el mantenimiento preventivo. Ahí entonces trabajas de base con los manuales del fabricante, ¿verdad? Estableces todas las tareas, todas las frecuencias, los repuestos que requieres, los insumos, los consumibles y comienzas a ejecutar la actividad. El mantenimiento preventivo es una estrategia costosa de mantener. ¿Por qué? Porque básicamente en algún momento vas a estar sobremanteniendo el equipo o probablemente no estés haciendo el mantenimiento cuando realmente lo requiere, ¿verdad? O sea, requiere mucho más análisis para poder que eso evolucione. Posteriormente, lo que viene, digamos, con la madurez del mantenimiento es el mantenimiento predictivo. Y ahí es donde, en mi experiencia, me dice que muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque creemos que el mantenimiento predictivo se trata de comprar tecnología, comprar cámaras termográficas, comprar colectores de datos, implementar sistemas de monitoreo de vibraciones en línea, comprar equipos de ultrasonido, por ejemplo, y no capacitamos al personal. Yo recuerdo haber estado en una situación en la cual se adquirió el equipo y me dijeron, bueno, tú eres joven y la juventud nació con tecnología, pero yo no nací con la tecnología, la aprendí en el camino. Me dijeron, no, tú lo vas a aprender. Ahí está Google. Y no me capacitaron. Entonces, eso es un parteaguas, es filosofía industrial, la cual se tiene que realmente pensar en hacia dónde queremos estar. Entonces, el mantenimiento predictivo, como su palabra lo dice, lo que trata es de predecir la falla, predecir antes de que ocurra la falla funcional del equipo, pescar el deterioro del equipo de tal forma que no ocurra la falla, porque estemos claros, cuando ocurre la falla, los costos que vienen después derivados de esa falla son supremamente mayores a que si hubieras podido detener el equipo e intervenirlo de una manera con mucha anticipación y poder corregir programado la posible falla funcional. Entonces, en esa evolución, después del mantenimiento predictivo, viene la implementación de programas de confiabilidad, hablamos de RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Entonces, yo, siéndote muy honesto, antes de partir de este plano terrenal, yo quiero ver un sistema de RCM funcionando, sería el hombre más feliz del mundo. En Panamá también. Sí, sin duda alguna. Bueno, ¿y qué inspecciones básicas se deben realizar a la hora de arrancar un equipo pesado, la máquina o en el día a día? ¿Por dónde debe empezar el operador? Para que nuestros radioescuchas vean esas señales que dicen, hey, este es un buen operador, cuida el equipo. Mira, interesante. Yo también enseño mantenimiento de equipo pesado y una de las materias es operación de equipo pesado. Y mira, no es que lo digo yo, los manuales de los fabricantes lo establecen de esa forma. Cualquier manual de un fabricante serio te va a decir, tú tienes que hacer una inspección preoperacional, inclusive te dan el checklist de cuáles son estas actividades que debes hacer diariamente antes de utilizar la máquina. Tienes que inspeccionarla, hacer el recorrido en 3 niveles, como se le conoce. El nivel 1, que es el nivel de la rodadura del equipo, ¿verdad? Independientemente si tiene orugas o si tiene neumáticos, hay aspectos que debes inspeccionar en las orugas, en los desgastes, pasadores sueltos, en los neumáticos, algún tipo de rajadura en los neumáticos, algún tipo de evidencia de fuga de aceite, por ejemplo, cuando se utilizan orugas. O sea, el primer nivel, la parte de abajo, ¿verdad? Todo lo que es la rodadura. El segundo nivel, a nivel de donde se encuentran las máquinas, ¿verdad? Ahí vamos a inspeccionar todos los fluidos del equipo hidráulico, nivel de aceite del motor, nivel de refrigerante, todos los fluidos los debes de inspeccionar con la máquina parada. Las cosas primeras que te dicen es que la máquina esté en una posición nivelada completamente. Nada de
parada en una pendiente inclinada, no, nada de eso. Máquina para primer nivel, segundo nivel, el nivel de los fluidos, de los filtros, ¿verdad? Tercer nivel de la cabina. Ahí vas a verificar, vas a poner el interruptor en on, vas a verificar las luces, que las luces estén funcionando, que los sistemas de emergencia estén funcionando, que el sistema de combate de incendio esté funcionando, arrancas la máquina, haces pruebas de que la máquina anda hacia adelante, anda hacia atrás, comienzas a probar el sistema hidráulico, que si es una retroexcavadora, por ejemplo, que el cargador suba y baje, que la excavadora se mueva, que el boom abra, cierre, el brazo abra y cierre, que se mueva la cuchara, que los estabilizadores estén operando de forma correcta. En la inspección del nivel 1, que es la calzada de herradura, también tú vas a poder ver fugas de aceite, por ejemplo. Entonces aquí hay un aspecto muy importante. La máquina tiene que estar limpia para cuando yo voy a hacer la inspección preoperativa. Si la máquina está toda sucia, toda llena de lodo, es imposible poder detectar alguna fuga de aceite de alguno de los sistemas. Entonces, ahí es donde los dueños de los equipos tienen que establecer claramente cómo va a ser el proceso. ¿Vas a limpiar la máquina al final del día o la vas a limpiar al inicio de la jornada? Pero en el momento que se haga la inspección preoperativa, esa máquina tiene que estar limpia para poder identificar estas fugas de aceite que con la máquina sucia son imperceptibles. Y entonces, este diagnóstico, ¿cómo se hace en campo? O sea, ¿usted limpia la máquina, la revisa, o es puro feeling del operador también? No, la inspección preoperativa, los fabricantes te dicen cuáles son las cosas que tienes que inspeccionar. Hay un checklist en todos los manuales de fabricantes donde te dice cuáles son los aspectos que tienen que inspeccionar, y tú vas llenando ese checklist y eso te permite no saltarte ninguna tarea. Pero a nivel de diagnóstico es una cosa diferente, porque los operadores probablemente no tienen herramientas de diagnóstico para poder hacerlo. Ya cuando tú hablas de diagnóstico, hablas de que tú tienes que tener, por ejemplo, un compresímetro, un vacuómetro, tienes que tener un osciloscopio, tienes que tener un multímetro, inclusive una computadora, un escáner para medir las computadoras. Y sobre todo, tienes que tener los parámetros de fábrica de estos aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es la presión que debe tener el aceite del motor? ¿Cuánto es? Tú lo mides y si no está, algo está pasando. No sabes qué es todavía, pero sabes que algo está pasando. Y dependiendo de ese nivel, asimismo es la criticidad de la respuesta que tienes que dar. Con un osciloscopio tú puedes ver las señales de arranque de los inyectores, por ejemplo, del motor, para ver si la señal es correcta. ¿Y cómo sabes que es correcta? Contra la información del fabricante. Nada de esto es, aquí yo se lo digo claramente, aquí no hay feeling del mecánico. Aquí no hay que, sí, el feeling puede venir cuando el operador, por tanta experiencia, dice, aquí hay algo que suena raro, diferente a lo que usualmente yo he escuchado. Algo está pasando, no sé qué es. Porque el primer equipo para determinar si hay algo que puede estar malo, los sensores del ser humano, el oído, la nariz, el olfato, la vista, ¿verdad? Con estas son herramientas de inspección válidas, sin duda alguna, en cualquier industria. La inspección visual es de las primeras inspecciones que se dan. Por ejemplo, si yo me voy a la disciplina de la soldadura, sí, la norma AWS, por ejemplo, te lo dice claramente, la inspección básica que el fabricante está obligado a hacer sin que el cliente se lo pida es la inspección visual. Eso es una obligación. Y el inspector de soldadura no es cualquier persona que sabe de soldadura, es una persona que fue entrenada en inspección y detección de fallas de soldadura de manera visual. Si el dueño quiere otra técnica para detectar fallas como líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ¿verdad? Lo tiene que pedir claramente en los términos de referencia. Entonces, es para que ustedes magnifiquen que la inspección visual es un tipo de inspección muy importante y que se le debe de dar el respeto y la relevancia que merece. Entonces, sí, el operador tiene la responsabilidad de ser el primer mantenedor
Esa frase me gusta darla porque en muchas empresas se desconoce esto, ¿no? El operador es el primer mantenedor, es el llamado a cuidar el equipo y a dar la orientación cuando viene un especialista para poder, ¿sabes qué? Yo escuché algo y fue de esta forma, fue por aquí, en este sentido. Y eso va guiando a la persona. Pero en términos del diagnóstico de campo, sí se requieren herramientas especializadas y algún entrenamiento adicional. ¿Y tú has escuchado que se estén dando aquí en Panamá? Yo cuando estaba en los Estados Unidos veía que algunas empresas sacaban muestras de aceites de motor y fluidos hidráulicos para hacer análisis. ¿Has visto algo aquí en Panamá? ¿Se está usando esa práctica? Bueno, sí lo hacen. Por ejemplo, yo sé que la IASA, la IASA, que es los representantes de Caterpillar, lo hacen porque es mandatorio para algunos mantenimientos. Por ejemplo, si tú contratas un mantenimiento con la IASA, que es de la Caterpillar, si tú contratas un mantenimiento, depende si es un mantenimiento oro, diamante, ¿verdad? Depende de qué tipo de mantenimiento. Ellos le tienen sus términos así a los mantenimientos, ¿verdad? Eso, si digamos que diamante sea el mantenimiento full, que incluye que ellos te den los insumos, te den el aceite, te den los filtros. Ajá, no, más que nada aceites y filtros. No hablamos de repuestos como tal, sino consumibles, ¿verdad? Sí. Filtro, aceite, ahí te incluyen un análisis de muestra de aceite. Ellos te lo incluyen. Por ejemplo, usan la ISO 4406, ¿verdad? Que es una norma y digamos, en base a la contaminación del aceite, se establece cuáles son los niveles de contaminación que son permisibles para un tipo de maquinaria específica. La ISO 4406 lo establece así y te establece básicamente 3 niveles de tamaño de partículas, de 4 micrones, de 6 micrones y de 14 micrones. Y por ejemplo, un ejemplo, tú tomas para un equipo específico, te dice que ese equipo tiene un código 201816, ¿verdad? Eso significa que ese equipo, cuando tú tomas la muestra de aceite, que se hace el conteo de partículas, ese equipo máximo puede tener partículas de 4 micrones, 20, 18 partículas de 6 micrones y 16 partículas de 14 micrones. Si hay más partículas de las que mandan el código, entonces tienes que reemplazar el aceite, ¿verdad? Básicamente esa norma te permite esto y lo están haciendo aquí en Panamá. No hay laboratorio, es la verdad. Eso es un hándicap que Panamá tiene y te lo digo también porque a mí me tocó en otra industria tener mucha experiencia en la parte de análisis de aceite de transformadores. Correcto. Sucede algo similar, hay otras normas que lo rigen, pero no hay laboratorio. No hay laboratorios. Recuerdo haber ido a laboratorios en Colombia, ¿verdad? En este sentido. Entonces, pienso que tal vez por el tamaño del país, por el tamaño de la industria del país más que nada, tal vez no es atractivo. Tal vez si se convirtiese en un hub regional, tal vez pudiéramos ver algo de esto aquí. Pero bueno, gracias a empresas de alto nivel como cuando estaba la mina, algunos otros aspectos, algunos otros negocios como cantera. Yo te digo la verdad, yo hace poco tuve la experiencia de ir a una cantera, me guardo el nombre, digámoslo así, pero yo jamás pensé que una operación, una cantera, pues pudiera ser una operación como la que vi, una operación donde un equipo te puede costar 1.6 millones de dólares y tienen 5 o 6 equipos de esos ahí. O sea, estamos hablando de una cantera, hay una operación fácil de entre 10 y 20 millones de dólares. Y ese tipo de operación requiere este tipo de especialidad, análisis de aceite de este nivel, por ejemplo. Porque un análisis de aceite de este nivel no es barato. ¿Va? Sí. Esto te puede salir $300 fácil. Okay. Bueno, nuestro operador nos manda a pausa comercial. Vamos a la pausa y regresamos con los errores más comunes que cometen los operarios y encargados de mantenimiento. Así que pausa y regresamos con más de Constru Radio Panamá. Pronto regresamos con más de Constru Radio Panamá, tu revista radial sobre construcción. Regresamos con más de su programa favorito de todos los sábados, Constru Radio Panamá, por Radio Panamá en los 94.5 FM. Si usted, querido Radio Escucha, desea volver a escuchar este programa, los invito a
seguirnos en nuestro canal de YouTube, visitarnos en YouTube y en Constru Radio Panamá. Y también los invito a todos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @Constru Radio Panamá. Si usted desea participar, pautar, alguna cobertura, por favor envíen correo a construradiopanamá@gmail.com. Seguimos hoy hablando de equipo pesado, maquinaria, equipo pesado. Tengo conmigo al especialista, el ingeniero Oliver Arauz. Aprovecho, Oliver, tú deseas mandar algún saludo en este instante con los micrófonos de Radio Panamá. Sí, como no, Javier, muchas gracias. Un especial saludo a mi papá y a mi mamá, Oliver Arauz, y mi mamá Inés de Arauz, y a mis hijas, Gabriela Arauz y Adriana Arauz, que están en casa escuchándome. Bueno, yo deseo mandar un saludo al personal de la oficina, a la licenciada Marínez y a la licenciada Angie Guzmán, desde aquí, desde la cabina de Radio Panamá. Bueno, Oliver, regresando al tema, habíamos quedado con una preguntita que quedó en el aire. ¿Cuáles serían, a tu parecer, esas consideraciones, esos errores más comunes que cometen los operarios y los encargados de mantenimiento cuando están al frente de una maquinaria pesada? Bueno, excelente pregunta, Javier. En mi experiencia, los operadores y los mantenedores, al carecer de guía de la empresa, obviamente de las primeras cosas que hacen es no documentar las actividades que realizan. No tienen checklist los operadores para documentar las revisiones preoperativas, por lo tanto no se registran las cosas que suceden. Los mantenedores realizan actividades y no se registran, no se sabe qué materiales se utilizaron, qué insumos se usaron. Te comento, eso es crítico y es fundamental. Generalmente en mi experiencia las personas tienen las ganas, tienen probablemente el conocimiento, pero sin una guía que pueda administrar la actividad de operación y mantenimiento, todo esto redunda en retrabajos, ¿verdad? Y por lo tanto gastos innecesarios. Entonces, a mi parecer, yo creo que es fundamental que las empresas hagan un esfuerzo por consolidar la actividad de mantenimiento, porque en términos generales las personas siempre tienen el deseo de hacer las cosas bien, pero si no se le dan las herramientas, las personas, acuérdense de algo, cuando a una persona le falta información en su cerebro, ella lo llena con cosas que tiene por dentro. Entonces, si no tiene la información completamente clara, la información o la actividad que va a desarrollar no se va a desarrollar de la forma adecuada. Entonces, tiene que haber procedimientos claros, esto es fundamental. Capacitación también, a mi parecer. Capacitación, pero inclusive, digamos que yo no pueda brindarle una capacitación especializada a algún personal especializada, pero yo tengo un procedimiento, digámoslo así, y yo pudiera solventar, digamos, o cubrir el 80-90% de la actividad de forma eficiente con un procedimiento adecuado, porque lo puedo capacitar en ese procedimiento, puedo capacitar a la persona en ese procedimiento, puedo ejecutar actividades poco a poco en que vayan derivando en el conocimiento completo de la persona. Pero si yo lanzo a la persona, ¿verdad?, sin capacitación, sin procedimiento y con poca información de lo que tiene que hacer, ahí comienzan los graves errores, las pérdidas de dinero, los retrabajos. Entonces, mira, te lo comento, o sea, todavía me es sorprendente a encontrarme con empresas que llevan la gestión de mantenimiento en una agenda, por ejemplo. O no la llevan, peor. Bueno, si no la llevan, yo creo que estamos hablando de un taller de palo de mango, porque sin duda alguna tiene que ser muy difícil. Mira, si tú tienes una operación que ya tiene 10 equipos, por ejemplo, o sea, yo te podría comprar que tú tengas una gestión de mantenimiento a mano, pero si tú tienes una operación que tiene 40, 100 equipos, o sea, ni siquiera te digo que la lleves en Excel, porque al final de cuentas, ahí tiene que haber una persona dedicada a ingresar los datos en Excel. Tiene que haber una persona que haga las corridas, vea las tendencias. Eso no se va a gestionar de forma sola. Entonces, el problema está en que todos esos datos, cuando no son captados, se pierden. Y eso es historia de la máquina, que se pierde y se deja información en la mesa clave para poder tomar la decisión de, por ejemplo, cuándo reemplazar un equipo. Entonces, mi recomendación a los operadores o mantenedores es
Si esas cosas no existen, digamos, en su operación, háganlas de todas maneras. ¿Saben por qué? Porque eso los va a salvar a ustedes. Si ocurre un problema, eso los va a salvar a ustedes de que ustedes hacían las cosas de forma correcta. Usted hacía los recorridos y usted manifestaba las cosas que estaban mal, las decía, levantaba la mano y no se quedaba callado. Entonces, mi recomendación es háganlo, lleven sus bitácoras de los equipos, mantenimiento, traten de automatizar el mantenimiento. Hoy en día hay CMMS o software de mantenimiento muy económicos que están en la nube y te permiten levantar un sistema de gestión de mantenimiento sin demasiada inversión. Yo te digo, hace 10 años atrás probablemente implementar un software de mantenimiento en una pequeña empresa probablemente te podría salir en $50,000, pero hoy en día las cosas son mucho más baratas, las cosas son diferentes, principalmente por la evolución de la Big Data. Eso realmente, hoy en día tú consigues programadores, no necesariamente tienes que existir en el país, puedes contratarlo desde cualquier parte del mundo. Entonces eso ha evolucionado muy rápido y la comunicación con la nube hace que ya tú no tengas que instalar un software en la computadora, sino que el software está en la nube. Y desde un celular tú puedes tener acceso a poder levantar un aviso de mantenimiento. Entonces, para mi recomendación sería esa, ¿no? Al mantener el operador, lleven su registro, aunque no existan, llévelo. Si existe, llévelo aún más. Y nunca, aunque le digan que no vamos a hacer algo, nunca se queden callados, siempre levanten la mano porque al final de cuentas puede haber la vida de una persona involucrada si un equipo falla. O sea que es fundamental mantener el historial de mantenimiento de un equipo, ¿cierto? Eso es supremamente importante. Y bueno, ya debido a esto, ¿qué costos tú consideras o asocias a un equipo mal mantenido? Un equipo mal mantenido es una bomba de tiempo. Ajá. Es una bomba de tiempo. Los costos relacionados. Yo sé que es una bomba de tiempo porque a veces cuando está en plena obra, la ley de Murphy aparece y es el momento en que falla. Cuando tenías el camión de concreto, el personal en obra. Así es. No sé si has vivido alguna experiencia así. Gracias a Dios no. Gracias a Dios no, porque mi vida profesional, digamos, ha estado relacionada siempre con mantenimiento y con el buen mantenimiento, digámoslo así, con una gestión adecuada del mantenimiento. Pero sí he estado muy relacionado en este proceso de estudio de mantenimiento, sí he estado muy relacionado con casos en los cuales una mala gestión de mantenimiento ha provocado pérdidas enormes, sobre todo pérdidas humanas también, y a veces son incuantificables. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso donde una empresa redujo personal porque ya no, la operación en ese momento había cambiado, redujo el personal y dejó una sola persona cuidando una instalación. Y bueno, una llave de una centina, un contenedor una tina de contención de unos tanques de aceite. Esas válvulas tienen que estar cerradas, ¿verdad? Normalmente para que no ocurra un derrame y se salga de la tina, digámoslo así, que la tina contenga todo y esa llave se quedó abierta porque la persona, pues, había una sola persona. Hubo una trasvase de combustible de un tanque más grande a ese más pequeño. El trasvase no fue controlado, se vertió combustible a la tina y posteriormente con la válvula abierta se vertió a un cuerpo de agua y fueron multas enormes por contaminación. Sí, por contaminación, multas ambientales. Entonces, eso es parte de la operación, digámoslo así. Entonces, realmente tú no puedes magnificar cuánto va a ser el impacto. Sí puedes cuidarte. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, haciendo un análisis de riesgo. Tú haces un análisis de riesgo y comienzas a establecer, ok, de mi operación, ¿cuáles son los impactos que yo voy a tener? Impacto al medio ambiente, impacto a la seguridad de las personas, impacto en mis stakeholders, a las personas que son interesadas en mi operación, y comienzas a establecer procesos para disminuir esos impactos, ¿no? Digámoslo así. Pero desde el punto de vista puramente de mantenimiento, yo te podría decir que inmediatamente, digamos que hay un mantenimiento por falla, es dinero lo que vas a gastar. Primeramente porque, por sencillo que sea, una maquinaria especializada, los repuestos no están aquí, a la vuelta de la esquina.
no lo vende ninguna de las empresas. Ferretería. Ni una ferretería, a menos que sea una balinera, una cosa así, pero un equipo especializado no lo van a tener los repuestos acá. Entonces, los repuestos demoran y con la logística internacional y todos los problemas que están habiendo hoy en día, te puede tardar 6 meses a 1 año el repuesto en llegar, ¿verdad? Y si no tenías un backup de ese equipo, ¿cómo vas a producir? Se te cayó la producción. Entonces, los costos te van a incrementar porque tú vas a decidir, ¿sabes qué? Eso yo lo voy a tener que traer por avión. Ya no lo puedo traer por barco. ¿Cuántos son los fletes de avión? El equipo que tienes, se te daña. Tienes que arrendar o algo así. Probablemente. Bueno, ya que hablaste de esto, de equipos, ¿cuáles serían los criterios para tomar la decisión si reparo un equipo o adquiero uno nuevo? Bueno, Oliver. Ahí te ayudan muchísimo los KPI. Ajá. Tú tienes que monitorear datos del equipo, ¿verdad? Tienes que monitorear los costos de mantenimiento por equipo, los costos de reemplazo de ese equipo. Y esa relación entre costos de mantenimiento y costos del equipo nuevo te va orientando. Cuando eso se está acercando a 1, ese índice se acerca a 1, te dice que ya los costos de mantenimiento son muy altos y probablemente ya requieras pensar en cambiar el equipo. La disponibilidad del equipo también es otro parámetro fundamental. ¿Cuánto tiempo te está tomando el equipo para fallar? El famoso MTTF. El tiempo medio entre fallas, el MTBF, ¿verdad? Todos esos parámetros hay que darle seguimiento por equipo para determinar cuándo es el mejor momento de reemplazo. Y es importante porque cuando estos parámetros se llevan, es fácil demostrarle a la parte administrativa que no le interesa, créanme, no le interesa nada que tiene que ver con los equipos. Él le interesa el dinero. Con esto es fácilmente demostrable cuando un equipo requiere reemplazo o no. O sea, porque cuando vas a reemplazar un equipo, la sustentación técnica se convierte en una fase fundamental, ¿verdad? Porque tienes que amarrar la parte técnica con la parte económica para poder demostrar que el equipo requiere reemplazo. ¿Por qué? Porque está trayendo más gastos. Bueno, ya realmente, Oliver, el tema es muy extenso, pero me gustaría saber cómo ha cambiado el perfil del mecánico en estos nuevos equipos, mucho más autónomos, digitales, computarizados. ¿Se está capacitando? ¿Hay capacitación aquí en Panamá, en la región de Latinoamérica? ¿Cómo está ese cambio de mentalidad específicamente en el mecánico? Bueno, tengo que ser honesto. En países donde no hay minería, la capacitación en estos equipos y en el mantenimiento de estos equipos es menor. Donde hay países con minería como Chile, como Bolivia, Perú, hay infinidad de empresas que brindan capacitación muy especializada de la parte del equipo que tú desees, del sistema Correcto. hidráulico, del sistema de combustible, del sistema computarizado, del sistema electrónico, del sistema de inyección, y uno los puede ver en línea, y uno los ve en línea y puede tomar capacitaciones en línea. Pero aquí en Panamá, digamos, yo lo cuento con una mano y me sobran dedos de lugares que te capacitan y tienen herramientas para capacitarte, digámoslo así. Yo he visto con mucha alegría, por ejemplo, el ITSE. El ITSE tiene muy buenas instalaciones. Lastimosamente no he tenido la oportunidad de ir, pero he visto las publicaciones del ITSE. Tienen equipos muy buenos. No sé si tienen motores de equipos pesados, digámoslo así, pero sí he visto motores diésel, he visto motores gasolina y me alegra mucho porque tienen bancos de prueba creo que de lo mejor que hay en el país. Hace como 1 año tuve la oportunidad de visitar las instalaciones del centro de capacitación de IASA, ¿verdad? Y fue extraordinario. Fue una experiencia muy, muy linda. Era un centro de capacitación de muy alto nivel. Entiendo que está cerrado porque como era básicamente como dedicado a la mina, al cerrar la mina, como no tenía una razón fundamental para estar. Pero fuera de eso, inclusive la Universidad Tecnológica me parece que no tiene las condiciones como para entrenar. Y tal vez no sea el nicho de la Universidad Tecnológica realmente, porque lo más cercano es la ingeniería de mantenimiento, pero es una ingeniería que supongo que realmente es amplia, ¿no? Conceptos de mantenimiento, teorías de mantenimiento, filosofías de mantenimiento,
algunos cálculos, algunas cosas relacionadas con confiabilidad, pero no a este nivel. Y también tienen una ingeniería que tiene que ver con vehículos. Sí. Creo que sí, porque conocía a un ingeniero que era el coordinador de esa carrera, y yo sé que están como más inclinados a ver el tema de vehículos eléctricos. Hoy en día creo que han invertido en algo de eso, pero en equipo pesado, siéndote bien honesto, en Panamá todavía estamos en pañales para capacitar en este tema. Bueno, Oliver, ya llegando a la parte final, ¿cuáles serían tus reflexiones finales? Y antes de tus reflexiones finales, quisiera saber que compartieras algunos consejos para aquel profesional que quiere conocer más de este tema, capacitarse, dar su milla extra en profesionalizarse. ¿Qué tú puedes decir para ir cerrando ya el programa del día de hoy? Bueno, como reflexión final a las personas que se están capacitando en algún colegio, en algún instituto en temas de operación de equipo pesado o de mecánica de equipo pesado, yo pienso que nunca debe de fallecer de estudiar y de aprender. El conocimiento está disponible en Internet hoy en día, y hay que continuar capacitándose. Uno nunca deja de estudiar. Los equipos pesados es una industria bonita, es una industria que apasiona y definitivamente puedes tener una linda carrera en la mecánica de equipo pesado. Apasionense, dedíquense y no permitan que los obstáculos, inclusive obstáculos de país, les impidan aprender esta bonita carrera de la mecánica de los equipos pesados. Bueno, el día de hoy hemos compartido con el ingeniero Oliver Araúz. Ha sido realmente enriquecedora contar con su presencia el día de hoy. Nos ha llevado por un recorrido técnico y humano a través del mundo de la maquinaria pesada, mostrándonos la importancia de una buena formación, el mantenimiento estratégico y la tecnología aplicada a estos gigantes del trabajo. Para quienes nos escuchan desde talleres, obras, empresas o centros de formación, cuidar la maquinaria no solo es para proteger una inversión, sino es para garantizar la seguridad, productividad y accesibilidad en cada proyecto. A nuestra audiencia, recuerden que detrás de cada máquina eficiente hay conocimiento, mantenimiento oportuno y decisiones inteligentes. En un entorno cada vez más exigente, profesionalizar el trabajo con equipo pesado no es una opción, es una necesidad. Puedes seguir escuchando este programa a través de nuestras plataformas digitales en YouTube. Los invito a todos a seguirnos en Instagram, @ConstruRadio Panamá, para más contenido de construcción, arquitectura mecánica, paisajismo. Si deseas pautar, cobertura o participación en el programa, les invito a que nos contacten vía email a construradiopanama@gmail.com. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde por los 94.5 FM. Se despide el ingeniero Javier Figueroa Barbero en compañía de Oliver Araúz. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con más temas aquí en ConstruRadio Panamá. Saludos y que tengan un excelente fin de semana.